1:39 de este lunes 14 de marzo. El conflicto que se vive en el este de Europa entre Rusia, Ucrania, la OTAN, los países que conforman este organismo encabezados por Estados Unidos, ha llevado a la preocupación global tanto de la expansión en el resto del continente. Algunos han hablado de la posibilidad de que inicie una tercera guerra mundial y por supuesto los conflictos armados tienen su impacto en materia económica. Los mercados bursátiles al principio de este conflicto reaccionaban a la baja, registraban números rojos y también las materias primas tenían números rojos en algunos casos, en el caso de la industria petrolera, que responde tradicionalmente a las coyunturas geopolíticas con un alza en los precios cuando involucra conflictos armados en países productores, casos que hemos visto con un poco más de frecuencia en el Medio Oriente, o conflictos que también involucran el paso del Estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores del mercado de hidrocarburos en el mundo. El precio tiende a subir. Vimos precios que desde hace 8 años no se visualizaban en el mercado de los hidrocarburos, $130 el barril de petróleo. Hoy, lunes 14 de marzo, cerca de 6 puntos se ha contraído el precio del barril, regresando a precios de hace 2 semanas, previo al inicio de este conflicto, por lo menos en la escala que estamos viendo, donde hay bombardeos y, por supuesto, la preocupación de un conflicto armado que se pueda extender en el tiempo. Rafael Quiroz es economista petrolero y con él vamos a conversar precisamente de esta situación, porque en torno a lo que hoy ocurre en el este de Europa, las consecuencias se extienden al resto del mundo. Las economías globales no van a escapar de esta realidad que ha llevado a un incremento en la fuente de energía del mundo, que es el petróleo. Así es. Sí, el petróleo hoy por hoy mueve el mundo y el petróleo está involucrado directamente como materia prima, sobre todo en actividades bélicas y en tensiones militares y de preguerra y de guerra, etcétera, etcétera. En el mundo industrializado, el petróleo viene siendo la savia vital de ese mundo industrializado y del mundo desarrollado también. Ahí el problema básico que yo veo de la actual coyuntura es que entre los países que están protagonizando ese escenario, que es Rusia, Ucrania y Estados Unidos en una segunda línea, bueno, los tres son países petroleros, fundamentalmente el primero y el último, o sea, Rusia y Estados Unidos. Entonces pero no petroleros, son eminentemente petroleros. Estados Unidos está ahorita convertido en el primer país productor de petróleo, el primer país consumidor de petróleo y el primer país importador de petróleo. Y por su parte Rusia está convertido en el segundo país productor, el segundo país exportador, el primer país productor y de mayores reservas de gas en el mundo. Es decir, una confrontación petrolera en esos términos. Y eso, por supuesto, va a afectar de una u otra forma lo que llamamos la estructura en la formación del precio petrolero. La formación del precio petrolero se hace en relación a variables estructurales y variables coyunturales. En este caso, se trata de una variable coyuntural, que es la variable guerra. Pero esa variable, por supuesto, va a modificar no solamente la estructura del precio, sino que puede modificar incluso algunas variables de fundamento del mercado, como en el caso de la demanda o de la oferta, porque podría perfectamente incrementar el consumo y la demanda de petróleo. Entonces, pero hasta el momento no lo ha hecho. Es decir, vimos que el barril de petróleo llegó a $130 sin que se registrara una modificación en la demanda global. Sí, no, hasta ahora no lo ha hecho tanto demanda como oferta, lo cual eso tiene una altura, quiere decir que no es un problema de oferta y demanda. La OPEP hace 14 días, el 1 de marzo, aportó 400,000 barriles al mercado. Bueno, el mercado no se movió para nada, ni un centavo hacia abajo. Bueno, ahora resulta que del viernes pasado acá bajó $20 solamente el precio del petróleo. El West Texas, el Brent del norte, la semana pasada llegó hasta 133, 134, casi 135. Y ahora aparece hoy en 110. Quiere decir que bajó 25. ¿Qué aporte hubo allí en relación al crudo, a la demanda, para que haya bajado? Nada. Y no se movió tampoco antes. Entonces eso quiere decir que no es un problema
de oferta y demanda. Por eso están equivocados quienes nos señalan a los países de la OPEP o a los países productores y exportadores de petróleo la culpa de que la gasolina esté incrementándose por los cielos en Estados Unidos y que se esté incrementando el precio del barril. Discúlpeme, pero la culpa no es ni de los productores ni mucho menos de la OPEP Plus. La culpa es de la variable que vengo a indicarle, que es la variable netamente geopolítica, la variable de guerra. Es decir, esa variable geopolítica va a aportar lo que llamamos nosotros en economía petrolera, se llama una prima por riesgo al suministro, que a su vez, por supuesto, va a pujar o a empujar, como se quiera decir, el precio hacia arriba, independientemente de la demanda y de la oferta. De que haya una modificación en la oferta o no haya. ¿Ah? Independientemente de que se dé una modificación en la oferta. Pero por supuesto, independientemente de que se dé una modificación en la oferta, porque no es un problema de mercado, es un problema de variable netamente geopolítica. Y esa variable geopolítica la ponen, son los países que están involucrados. Entonces, que no se nos eche, digo yo hablando, como decirlo así, un poco gremializado dentro de la OPEP, que no se nos eche la culpa a la OPEP o a los miembros, a los países miembros productores y exportadores de petróleo. Ha trascendido en esta realidad donde Estados Unidos ha impuesto sanciones al crudo ruso. Ha trascendido que hay acercamientos hacia la Arabia Saudita, que es uno de los principales productores del mundo de petróleo, y no hay respuesta. Arabia Saudita no ha respondido a Estados Unidos, ha evitado. Uno de los mayores productores uno de los mayores productores de la OPEP. Sí, sí, claro, no, y del mundo lo sería también si no estuviera sometido afortunadamente a las cuotas de producción de la OPEP, pero es el país que mayor producción cerrada tiene en el mundo, o sea, lo que llamamos en economía producción ociosa. Esa producción, producción ociosa, y eso sobrepasa los 3 millones, casi 4 millones de barriles por parte de Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita en este caso, por decirlo así, se ha comportado bien. Estamos hablando del cuarto país proveedor de petróleo para Estados Unidos. El primero es Canadá, el segundo México, el tercero Rusia y cuarto Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, fiel a su compromiso dentro de la OPEP Plus, no va a aportar barriles al mercado porque está consciente de que no es problema de oferta ni es problema de demanda. Es un problema de tipo geopolítico y escapa a los países de la OPEP. La OPEP no es un organismo político, es una organización netamente de tipo económico petrolero, pues, que luego trabaja en función de defender los intereses de los países miembros. Y el interés de los países miembros, por supuesto, se plasma a través de los ingresos petroleros, que no es otra cosa que la copia o el resultado de buenos precios o de malos precios petroleros. Ahora, y la imposición de estas sanciones, hablando ya de la coyuntura geopolítica a las consecuencias en oferta y demanda, la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, cuya importación de petróleo, por ejemplo, el caso de Rusia, según algunas cifras que han trascendido, no supera el 10%, y el acompañamiento de estas sanciones por parte del Reino Unido, ¿cómo afectan precisamente, ya pasando de lo geopolítico a la práctica, cuando impide a empresas transar petróleo proveniente de, en este caso, Rusia, que 7 millones de barriles de petróleo diario está exportando al mundo, que hoy tienen 2 puertos cerrados, por ejemplo, con estos países? ¿Cómo eso influye precisamente en la realidad ya de oferta y demanda? Yo no niego que las sanciones puedan afectar en algo, pero no es la principal causa de los precios del petróleo ni la principal causa, por así decirlo, que mueve el mercado petrolero mundial. Y no es la principal causa. Yo entiendo que puede trabar un poco, complicar las cosas un poco, se retrasa un poco más los envíos, el cobro de facturas petroleras, etcétera. Pero no es la parte esencial, perdónenme, porque los problemas en el caso de Venezuela, para darle una demostración, pues, que lo vamos a hablar al regreso de la pausa, por cierto. Bueno, la caída de la producción viene desde el año 2005 y las sanciones arrancaron hace 2 o 3 años. Entonces no vengan a echarle la culpa a las sanciones. Y el problema de refinación en Venezuela viene hace 7 o 8 años. Tampoco, en ese momento no existían las sanciones. El problema de desabastecimiento en gasolina viene en el Táchira, en el estado nuestro, viene hace 7 años.
Pero ahí no existía, en el diccionario de la política venezolana no existía sanciones en ese momento. Claro, pero estamos hablando de 7 millones de barriles, estamos hablando de uno de los productores más importantes del mercado. Claro, pero si esto lo hace Venezuela, en el sentido de que no me pudiste limitar y de los 865.000 barriles que yo produzco hoy en día, estoy vendiendo sobre los 700.000 barriles, diarios. Bueno, ¿qué no puede hacer una potencia como Rusia o un país como Rusia, sobre todo con la fuerza que tiene en cuanto a producción y exportación? Rusia sigue vendiendo, de hecho le está vendiendo todavía a Estados Unidos, le está vendiendo 655.000 barriles, de los cuales 70% en productos y 30% en crudos. Se está vendiendo hasta el 22 de abril, no fue que le cortaron ya inmediatamente, no, mire, tenemos 45 días para nosotros, Estados Unidos, acomodar, y para que usted se acomode también. Rusia le vende esos 645 a China, pero China se los quita la mano cuando los ponga, cuando le diga, ya deben estar preparando allí, pues, por supuesto, correos entre ellos para, a partir del 22 de abril, empezárselo a vender a Rusia. Rusia le compra en este momento, está comprando productos y crudos a cualquier país que le venda y a cualquier precio, porque ellos están almacenando, han ampliado lo que llamamos los terminales de almacenamiento, lo han empleado bárbaramente para poder guardar precisamente en existencia, en inventarios crudos. Estados Unidos soluciona el problema también de eso tampoco es un problema para Estados Unidos. Eso es que ellos vinieron aquí para buscar soluciones, pero por favor. Lo hablamos en el regreso de la pausa, precisamente, porque esta coyuntura que se vive en el este de Europa ha llevado, por supuesto, desde el punto de vista energético, a, pudiéramos decir, vincular la visita de funcionarios de Estados Unidos a Venezuela con el tema energético, que Estados Unidos estaría buscando levantar las sanciones, revisar la política en materia energética de nuestro país para, de alguna forma, conseguir petróleo, poder impactar en el mercado de hidrocarburos con la incorporación de Venezuela o empresas que puedan operar en nuestro país. Pero en la práctica es así, lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Rafael Quiroz, que es economista petrolero.